Bien, entonces, como les iba indicando, en un vivero, por ejemplo, se estabiliza el área, el hábitat, para garantizar la reproducción de las especies, ¿no? Entonces, es otra forma de conservación existe. Y así, otras más que existen. Estaría bueno que lo revisen como les indico. Bien, después de esto, pues sí, pasamos a lo que venimos, a lo que les había indicado y que es un recorderis nada más. Bueno, vamos a la sección de preguntas. Conociendo el acuerdo ministerial 097 de 2015 en el anexo 2 del libro TULSMA, el cual habla de la norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos contaminados. Y bien, entonces, ustedes bien saben que dentro de este documento prácticamente tenemos todo en relación al recurso suelo. Las bases esenciales para conocer al recurso suelo, cómo debemos manejarnos en cuanto a los parámetros de calidad dependiendo del uso del suelo que se debe considerar. Por otro lado, considerando también que dentro de esta norma nos indica los valores de referencia en relación a lo que es la calidad ambiental del suelo y lógicamente de acuerdo al uso, así como también de los límites permisibles de los contaminantes de acuerdo al uso del suelo, ¿sí? Teniendo en cuenta el valor inicial, los métodos y los procedimientos para determinar la calidad ambiental del suelo, así como también de los métodos y procedimientos para realizar una remediación de suelos contaminados. Eso es prácticamente lo que contiene la norma de calidad ambiental del recurso suelo. Ahora, ¿cuáles son los contenidos? Específicamente, ahí tenemos en el punto 1, normas de aplicación general. La prevención de la contaminación, y aquí viene la pregunta, cualquiera. Dentro de lo que son la prevención de la contaminación del recurso suelo, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? ¿Qué es lo que se hace para prevenir? ¿Qué acciones se hacían para prevenir la contaminación del recurso suelo? Pues bueno, no he leído nadie. Bueno, no hay problema. Como dije, las oportunidades se dan, pero ustedes son las que no toman. Bueno, cuando hablamos de la prevención de la contaminación al recurso suelo, recordarán que se hablaba del manejo de los residuos. Entonces, se debía prevenir desde la fuente lo que es la generación de los desechos de los residuos y tratarlos en la misma fuente, de lo posible reciclarlos en todo lo que tiene que ver en los sistemas de producción, ya sea de prestación de servicios, industrial, municipal, entre otros. Prevenir justamente la generación de residuos o a su vez tratarlos y tener una disposición final. La otra, en cuanto a lo que es la producción agrícola, pues transicionar para evitar la degradación y la erosión del suelo, pues transicionar la producción agrícola a una agricultura sostenible, aplicando los diferentes sistemas de producción sostenible. La otra cuestión era, lógicamente, evitar justamente la contaminación del suelo por salinidad, prevenir esta cuestión y evitar el cambio de aptitud del suelo. Prácticamente esas eran las cuestiones genéricas de prevención en cuanto a lo que es la contaminación al recurso suelo. De las actividades que degradan la calidad del suelo, pues bueno, existían actividades que degradan la calidad del suelo y tenemos ahí actividades no solamente agropecuarias, sino que existen actividades de servicio, actividades de construcción o fines industriales, entre otras, los cuales generan la contaminación del suelo. Los criterios de calidad del suelo y criterios de remediación. Sabemos muy bien que existen los criterios de calidad del suelo, pero este criterio de calidad del suelo, recordemos nuevamente que es de acuerdo al uso del suelo que se le va a dar.
el criterio de remediación. Los muestreos, recordemos el muestreo, ahí están las fórmulas, los muestreos para proyectos lineales, para proyectos agrícolas, para áreas determinadas contaminados y el análisis de suelo. Los métodos analíticos que se deben seguir y la remediación de suelos que se debe efectuar hasta cumplir con la normativa. Bien, aquí está solamente el extracto de las tablas de criterios de calidad del suelo, los parámetros que se deben medir, que tenemos ahí. Sí, los criterios de remediación, ahí están los valores máximos permisibles de acuerdo al uso del suelo que se le está dando. Sí, ya podemos hablar de una área o suelo residencial, comercial, industrial o agrícola. De ahí para los muestreos de suelos contaminados, lo que les mencionaba, el criterio de ecuación para determinar los puntos de muestreo. Y listo, eso es prácticamente todo en cuanto a lo que es esta norma. Lo que implica que en la evaluación no simplemente voy a basarme en este resumen, porque se supone que, como dije, ya lo conocemos a profundidad y espero vuelvan a ir a leer para una evaluación que va a ser más detallada en relación a esta normativa. Solo recordando, estamos en este momento. Y ya, eso es todo. Después pasamos a revisar la norma técnica INE 692 de la mecánica de suelos, determinación del límite del plástico, ¿sí? Del 1982-05. Bueno, ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Pues tiene que ver mucho porque es de la parte ambiental. Por lo general, la mecánica de suelos es mucho más estudiado por el área de ingeniería civil, ingeniería arquitectónica, netamente para aquellos que están de la rama de la construcción, ¿sí? Entonces, estos estudian el suelo, pero el estudio del suelo de ellos, como dice mecánica de suelos, prácticamente habla del suelo como tal en sentido de soporte, ¿sí? Ellos estudian de qué tan fuerte es el suelo, cuánto de peso soporta el suelo, si puede existir un deslave o no, la presión ejercida en el suelo. Todas esas cuestiones estudian ellos, la plasticidad y esas cuestiones en ese ámbito para con fines de construcción. En cambio, nosotros estudiamos el suelo para con fines de conservación, conociendo su calidad, conociendo sus propiedades físicas, químicas, biológicas, entre otras. Pero eso no implica el desconocimiento de nosotros, como indico. Porque si bien es cierto, sabemos que una infraestructura va a afectar, va a tener un impacto en el recurso suelo. Bien, entonces, esta norma técnica regula, ¿sí? Determina el límite plástico, es decir, determina cuánto de capacidad de edificio, digamos, o de infraestructura puede soportar, ¿sí? Para evitar desastres. Y bueno, entonces, en esta normativa se indican los ensayos que se deben realizar de acuerdo a la fracción del suelo, pasando por procesos de tamices de 425 micrómetros, ¿sí? Y el resultado del ensayo determinará el índice de plasticidad, tenacidad, liquidez y consistencia de suelos. Estos tres parámetros son esenciales, lo cual determinará, como dije inicialmente, el soporte de una obra o infraestructura, o a su vez el hundimiento de la misma, ¿sí? Por eso es que se genera muchas de las veces, porque la mecánica de suelos no fue bien estudiada, que para una obra y al final se inclina la obra o se hunde, digamos, el mismo edificio por la presión ejercida. Y a su vez, los impactos que generan, pues está de más por mencionar, ya se imaginará. Y eso es prácticamente con relación al tema del marco legal de suelos. No sé si tienen alguna pregunta, dudas, sugerencias, comentarios, etcétera. Pues no tiene. Inge, disculpe,
De los artículos 40, 41 y 42 son de los que toca de leer y volver a releer para las preguntas de la evaluación. De la normativa de calidad del suelo. Ya, Totalmente. normativo. Listo, Inge, gracias. Listo. A ver. Ok. Espérenme un momentito que ya les voy a presentar. Antes de. Sí. Antes de. Entonces pasemos a hablar. Bueno, a ver los videos más que todo de la conservación. Bueno, ustedes tienen el material complementario en su plataforma, ¿sí? En la parte de contenidos parcial 2, ¿sí? Entonces, aquí está la conservación ex situ, que la vamos a ver. Que tenemos aquí. Y bueno, de red más no les he hablado, pero es una parte esencial. Que en su momento, creo que sí hablé de red más, si mal no recuerdo, en el primer parcial. Bueno, ya vamos a ver. A pesar de su extensión relativamente pequeña, Ecuador es considerado como uno de los países más ricos en diversidad de especies y ecosistemas en todo el mundo. Su posición geográfica y la presencia de la cordillera de los Andes determinan la existencia de una enorme variedad de bosques y microclimas. Desde los húmedos de la Amazonía y noroccidente a los ecosistemas secos del sur, desde las cálidas playas del Pacífico hasta las nieves eternas de los volcanes. Lamentablemente, la tendencia actual de la sociedad consumista ha llevado al Ecuador hacia la constante degradación de nuestros ecosistemas, con la tala de los bosques, la contaminación de grandes extensiones de tierras por los desechos sólidos, la contaminación masiva del aire por las grandes industrias que emiten gases tóxicos para la salud, y la contaminación de los ríos y esteros por las aguas residuales de las ciudades y de las grandes industrias, lo que ha significado la reducción de la abundancia de especies, la pérdida de poblaciones y finalmente la extinción de estas especies. De allí nace la importancia de la conservación ex situ, que no es más que el mantenimiento de algunos componentes de la biodiversidad fuera de su hábitat natural, por lo que debe ser considerada como un complemento para la conservación de especies y recursos genéticos in situ, sobre todo cuando tratamos con especies críticamente amenazadas. Para esta conservación de ecosistemas y especies, existen varios establecimientos que se dedican a la conservación ex situ, entre los cuales tenemos los zoológicos. Estos son establecimientos donde se mantiene en cautividad a diversas especies de animales silvestres para ser mostradas al público en general con fines educativos y de esparcimiento. Los zoológicos modernos nacen con dos objetivos. El primero, con la función de ser establecimientos para estudios científicos por parte de biólogos. El segundo, son reductores de crianza de animales salvajes y de protección hacia animales en vías de extinción. Los bancos de germoplasma son centros para la conservación de germoplasma de varias partes de la planta, en los que se pretende conservar con bancos de semillas, bancos de polen, bancos de clones o colecciones en campo, bancos de conservación in vitro de órganos o tejidos vegetativos y reproductivos, conservados para fines de aprovechamiento, mejoramiento genético y mantenimiento de la diversidad. Ahora bien, los centros de rescate son los menos reconocidos en el país, ya que falta una definición clara sobre los objetivos de funcionamiento de estos centros. Aunque se han reportado como lugares destinados a la recepción y el mantenimiento adecuado de los animales, que son víctimas del tráfico de especies, con el objetivo de rehabilitarlos y luego liberarlos a su hábitat natural. Los zoocriaderos son centros de propiedad pública o privada, que se dedican principalmente al mantenimiento, reproducción y crianza de animales silvestres, los cuales se encuentran en condiciones de cautiverio o semicautiverio, con fines de producción comercial, para ser usados como recursos alimenticios, recreativos, industriales, científicos o de conservación para la repoblación.
Otra de las instituciones que se dedica a la conservación ex situ son los museos. De acuerdo a los estatutos del International Council of Museums, ICOM es una institución sin fines de lucro, permanente al servicio de la sociedad y de su desarrollo, que se encuentra abierta al público. En los museos se mantienen especies no vivas de fauna y flora silvestre, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe con fines de educación y esparcimiento, con testimonios materiales de la evolución de la naturaleza y del hombre. Los herbarios, al igual que los museos, son centros científicos ampliamente reconocidos. En ellos se guardan colecciones de especies de plantas secas y prendadas, las cuales están arregladas en un determinado orden y son utilizadas como referencia en la investigación botánica y taxonómica. Estos también contribuyen a la investigación ecológica, evolutiva, morfológica, palinológica y fitogeográfica, entre otras. La conservación ex situ que cumplen los jardines botánicos y la sistematización de información botánica que realizan los herbarios son elementos complementarios que conducen hacia políticas de conservación ecológica de una manera integral. Y por último, tenemos los viveros. Estos son centros que mantienen plantas, ya sean en forma permanente con la finalidad de conservación e investigación o alternativamente en forma temporal, con fines de producción para su posterior comercialización. El aporte de los viveros a la conservación no es totalmente reconocido en los países de la CAN, son más bien vistos como centros meramente de producción comercial. Sin embargo, se reportan algunos ejemplos de iniciativas que incluyen el propósito de apoyar a la preservación de especies raras o amenazadas, o en su defecto, el apoyo a la repoblación de especies forestales en áreas que hayan sido sujetas a una explotación comercial. Esto ha sido todo sobre la conservación ex situ. Recordemos. Y bien, como pudimos ver, esas fueron una de las estrategias o algunas de las estrategias para conservar especies ex situ. Si bien es cierto, ahí encontramos algunas similitudes, algunas cosas que tal vez podríamos decir sí y no a la vez, pero recordemos algo que rescató y que dijo dentro de este video en relación al vivero, es justamente que el vivero en realidad tiene esta función en la parte forestal exclusivamente, en la reproducción, para al fin realizar la repoblación a través de estas especies en las áreas impactadas o afectadas. No está totalmente descartada, digamos, esta cuestión de los viveros como una acción de no ser conservación ex situ. De hecho, lo es. De esa forma se viene trabajando, porque el Código Orgánico del Ambiente, volviendo a la parte de lo que son las competencias de los GATS, ¿sí? Y ahí tenemos que estas son las que van a producir, ¿sí? Van a reproducir las semillas, van a generar estas plantas y a su vez el GAT parroquial es quien va a realizar el proceso de repoblación de estas especies con la comunidad. Entonces, es una forma de conservación ex situ, es una forma de proteger al ambiente y por tanto está enmarcada en el Código Orgánico del Ambiente, lo cual no está descartado totalmente. Entonces hay unos que reconocerán y otros que no. Pero en efecto, sí es una de las formas de conservación. Y en cuanto al herbario, el herbario también es una de las estrategias muy esenciales. De hecho, existen herbarios en el Ecuador, centros de investigación, herbarios totalmente en campo, ¿sí? Una área de investigación que también es con el fin de conservar las especies raras, las especies endémicas, las especies nativas, que también es esencial. Al fin de cuentas, hasta el día de hoy todavía no conocemos el total de especies florales o de flora que conozcamos totalmente, no lo conocemos. Todavía están en procesos de investigación, lo cual significaría los esfuerzos de la academia que debe sumarse a este proceso de investigación o una forma de inventario, lo cual es muy importante que se debe realizar.
pero esas cuestiones ocurrirán siempre y cuando las investigaciones que nosotros realicemos, pues lo divulguemos a través de revistas científicas. De lo contrario, de igual forma, no se estaría sumando. Entonces, esa es otra cuestión, otro apartado. Bien, vamos a profundizar Que conservar nuestro a través planeta es de conservar otro video un poco en relación al trabajo que realiza, ¿no? El Instituto Nacional de Biodiversidad en relación a lo que es el herbario. Pero bueno, tenemos dos videos para ver en relación al Ecuador. Detrás de estas paredes se encuentra la colección más grande de plantas y hongos del Ecuador. Es el repositorio donde se guarda toda la vida vegetal del país. Toda, o casi, porque Ecuador es tan rico que todavía falta mucho por descubrir. Se trata del Herbario Nacional. Un herbario es una colección de muestras de plantas preservadas que sirven de base por mucho tiempo para la investigación. En cada una de estas carpetas se encuentra una planta catalogada con su nombre científico, su lugar de origen y características que permiten a los científicos contar con toda la información necesaria para su investigación. Es una colección gigante. El país tiene registradas 18.500 especies. Es uno de los países más megadiversos, como la mayoría hemos escuchado. De estas, 5.000 aproximadamente son endémicas, es decir, que solo las encontramos en nuestro país. Pero quizás lo más valioso de esta colección son los ejemplares tipo, es decir, plantas que se descubrieron por primera vez para la ciencia. Se las guarda aparte y en ellas se incluye la publicación científica donde apareció su descripción original. El herbario cuenta con 2.000 de estas especies, aunque existen muchas más repartidas por todo el mundo, cuando los primeros exploradores como Humboldt llevaron colecciones botánicas de Europa. Aquí tenemos cerca de 2.000 ejemplares y si consideramos que más de 18.500 especies están registradas, entonces podemos hacer cuenta que aproximadamente 16.000 especies nuevas, sus ejemplares tipo, los primeros que fueron colectados, no se encuentran en el país. Cada día la colección crece. Investigadores van al campo, traen nuevas especies que son secadas en estos grandes hornos y se las guarda en estos contenedores. La muestra también incluye hongos y líquenes, especies que a pesar de la gran biodiversidad que tiene nuestro país, no han sido profundamente estudiadas. Con decirles que actualmente no tenemos todavía un documento en donde indique la diversidad actual. Estamos trabajando ya en la actualidad con colaboración con algunas entidades privadas, universidades, para elaborar este documento en donde nos indique qué cantidad de especies hay para Ecuador. El Herbario Nacional pertenece al Instituto Nacional de Biodiversidad, que busca acercar a la investigación con los tomadores de decisión. Los trabajos que se realizan en estos laboratorios buscan tener aplicaciones en el presente y en el futuro. En las mismas instalaciones del herbario funciona el laboratorio de biotecnología, donde se trabaja con bacterias, plantas e insectos para encontrar aplicaciones que puedan servirnos en la vida práctica. Por ejemplo, ahora están realizando estudios con larvas de mosca que podrían ser clave en nuestra alimentación. Sí, bueno, es la alimentación del presente. En el resto del mundo ya se han aprobado, en la Unión Europea ya está aprobada algunas especies de insectos para alimentación humana. Nosotros estamos haciendo formulación de alimento animal. Puede sonar asqueroso, pero los insectos tienen un alto valor proteico y se alimentan básicamente de frutas. Quizás en un futuro en el que los monocultivos y las cabezas de ganado sean descartadas por su afectación al medio ambiente, los insectos se conviertan en nuestra fuente de proteína. Buen provecho. Pero sí queremos promover que en algún momento podamos tener esta industria, o sea, sobre todo el potencial. Aquí se pueden derivar muchos productos, no solo las harinas. A las moscas adultas o los escarabajos adultos se los puede extraer un sinnúmero de compuestos. Entonces, esta es una puerta muy amplia para el uso sostenible de la biodiversidad. El herbario del INABIO tiene muchos otros proyectos interesantes. Trabajo con comunidades que están compartiendo su conocimiento ancestral de plantas medicinales y la digitalización de todas estas especies para compartirlas con la comunidad científica mundial. Es un tesoro muy poco conocido en la ciudad, pero como todo tesoro, lo que aquí se guarda es invaluable.
Tomás Chufardi, 24 horas. Y bien, como vemos, esta es otra de las áreas de la investigación que también está dentro de lo que es el COA, ¿sí? Que se considera que es una área según el COA. No me permite salir, ya. Que nos considera, o de hecho considera según el COA, que es un inventario que es esencial, que forma parte de una forma de conservación porque mantiene o es una biblioteca viviente, una biblioteca que tiene la base en especial de estas plantas, ¿sí? De la parte de lo que es flora. Es una parte muy esencial, como digo, lo reconoce y está en el Código Orgánico del Ambiente como una forma de conservación. Éxito, parte muy importante. Algo que no les hablé y que tiene que ver con la relación al suelo y que también tiene relación con la parte de lo que es las áreas protegidas. Sí, una forma de conservación también de las especies, supuestamente es una forma, es la aplicación de los programas y proyectos de Red+, que en su momento hablamos, ahorita me acuerdo que creo que Vicky nos estuvo compartiendo de esto. Creo que el video ya proyectamos de Red+. Sí, es una forma también de aprovechar de una forma sostenible los recursos. Y es una forma también de conservar el recurso suelo, porque más que todo se enfoca a lo que es la degradación del suelo y la asociación de especies. Sin embargo, todavía sigue siendo una forma de aprovechamiento que no es al 100% sostenible, pero es lo que busca. Aprovechar la especie o la especie maderera, ¿sí? El árbol forestal de una forma sostenible, que significa que lógicamente hablaremos de impactos, pero en cierta manera estaríamos reduciendo los impactos, pero no al 100%, lo cual no es totalmente sostenible, a pesar de que es lo que nos quiere pintar el programa de Red+. Aparte de ello, hay que tener claro que no solamente es aprovechar el recurso forestal y salvaguardar los otros recursos naturales, sino que también busca fortalecer y busca también guardar lo que es o conservar la parte cultural de la sociedad que se involucra en este tipo de proyectos. Bien, eso es todo en cuanto a lo que es los sistemas de áreas protegidas, así como también de la parte de suelos y conservación ex situ y in situ. Bien, una vez que tenemos claro esto, vamos ahora a revisar el siguiente componente, que sería el marco legal en relación a los residuos. Ay, perdón, vamos a revisar matriz aire y después de residuos, creo. A ver, un momento. Tengo el archivo de nombres intercambiados. Ya, vamos a revisar. Entonces, en materia de aire. Bien, les había indicado que íbamos a revisar la matriz de residuos. Sin embargo, siguiendo un orden, vamos a ir a la matriz de aire, aunque sí podemos revisar de residuos sólidos.
Bueno, pero vamos a continuar de acuerdo al nombre que le he dado a los archivos. Bueno, entonces, en esta parte vamos a referirnos todo lo relacionado al marco normativo de matriz aire y en esto incluye el ruido. Sí, aquí qué es lo que vamos a ver. Vamos a conocer los cuerpos legales que se relacionan a la matriz del aire y las jerarquías en relación a la legislación relacionada al aire. Recordemos, la jerarquía va a ir de acuerdo al pirámide de Kelsen. Y bueno, estos son los contenidos. Tenemos aquí de la Constitución del Ecuador, el Convenio de Viena de 1985, el Protocolo de Montreal de 1987, el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y la Cumbre de Desarrollo Sostenible, Código Orgánico del Ambiente y el Acuerdo Ministerial 097. Bien. Entonces, volvemos a recaer en la Constitución. Como bien había indicado, no voy a desarrollar, sin embargo, hay que seguir recordando que desde la Constitución se habla del recurso aire como tal. Y ahí tenemos en el artículo 276, en donde vuelve, valga la redundancia, a recalcar, sí, en su literal 4, de la importancia de recuperar y conservar la naturaleza. Si bien es cierto, cuando hablamos de la naturaleza y hablamos de todos los aspectos naturales, ¿sí? Y mantener la estabilidad y la calidad de esta, determinando así un ambiente sano y sustentable, que lógicamente garantizará que tanto la comunidad, la sociedad, ¿sí? Tengan acceso de una forma equitativa, todos con el mismo derecho que la misma Constitución le indica, y de una forma permanente. Acceso a la calidad de agua, aire, suelo y los beneficios o los servicios ecosistémicos que presenten estas, además de reconocer el patrimonio natural. Bien, entonces, desde aquí ya partimos al recurso aire. Y bien, entonces, esa es la referencia o la citación en cuanto a lo que es el aire en la Constitución. Y de ahí vamos a ver los tratados y convenios internacionales y tenemos el Convenio de Viena en relación al aire del año de 1985. ¿Cómo se viene construyendo el Convenio de Viena y de ahí cómo va yendo en cuanto a lo que es los protocolos y los tratados en relación a la calidad del aire? Y empieza, si vemos aquí, este historial o este hito de relación a la calidad del aire, sí tenemos ahí que inicia el Convenio de Viena en el año de 1985. Después del Convenio de Viena se propone el Protocolo de Montreal en el año de 1987. Y cada una de estas, recordemos, cada convenio, cada tratado, cada protocolo tiene dos objetivos planteados. Y de ahí se vienen realizando las enmiendas de Londres, así como de Copenhague, Viena, Montreal y Beijing, Montreal, hasta que en el año 2006 está el de Kigali. Cada uno con sus objetivos que totalmente no son diferenciados, simplemente que son objetivos más aterrizados, se podría decir, más planteados de una mejor forma el cumplimiento de los objetivos para lo que es la calidad del aire. ¿Sí? No está fuera del objetivo general con la que iniciaron en el Convenio de Viena. Y bueno, ¿qué es lo que decía el Convenio de Viena entonces? Para llegar a lo que es la enmienda de Kigali. Bueno, en este convenio se acordaron, lógicamente, aquellos que fueron parte de las medidas, y una de ellas es basada en, primeramente, proteger la salud
de las personas, la salud humana y el medio ambiente, parte esencial. Y paradójicamente, tener que buscar la salud humana y la salud del medio ambiente significaba regular las actividades humanas. Y esa regulación implicaba la modificación de las actividades humanas y de acuerdo a esto, pues modificar la capa de ozono. Porque si bien es cierto, en esta cuestión ya se sabía, ya se conocía, de acuerdo a los informes, las investigaciones científicas, del deterioro de la capa de ozono. Y en efecto se tenían que tomar las medidas para poder revertir la destrucción o el deterioro de la capa de ozono. Bien, eso era prácticamente lo que buscaba el Convenio de Viena. Entonces, para buscar estas cuestiones, para modificar, ¿sí?, las actividades humanas que pueden modificar la capa de ozono, el comportamiento de esta, se tenía que realizar las investigaciones científicas. Para tanto, entonces, el Convenio de Viena, como principal objetivo, se propuso a alentar o a su vez a motivar la investigación que se debía efectuar entre los diferentes países de una forma cooperativa o corporativa y, lógicamente, intercambiar información. Cuando se habla de intercambio de información, estamos hablando de metodologías y estrategias para buscar un consenso, para buscar una información. Porque las metodologías, recordemos que son esenciales para recabar una información de algo desconocido. Y es algo muy esencial que planteó el Convenio de Viena. Y bueno, después de ello se dictaminan las medidas esenciales que el convenio iba a adoptar, para el cual lógicamente se tenía que dar cumplimiento y se tiene que dar cumplimiento porque todavía no está fuera de, sino que todavía sigue vigente, porque como dije, los objetivos todavía no se han cumplido. No llegamos a una calidad del aire que desearíamos. Estamos peor. Y bueno, las medidas que estipula el Convenio de Viena son las siguientes. En este caso, el establecimiento de una conferencia de las partes, es decir, de los miembros que se reúnen cada 2 años. Establecimiento de la Secretaría de Ozono, que ya se viene creando, administrada por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y la definición de los procesos para la adopción de enmiendas. Entonces, dadas las circunstancias de los objetivos planteados, se tenía que tomar resguardo, es decir, de las competencias que se debían seguir. Entonces, las reuniones se iban a mantener cada 2 años para ver el movimiento, el cumplimiento de esta cuestión de la investigación, la cooperación y la información. Por otro lado, se debe y se estableció la Secretaría del Ozono, como dice en este momento, que ya se conoce, se establece esa Secretaría de Ozono, y esta Secretaría de Ozono va a estar bajo la administración del Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente. ¿Por qué de esta? Porque recordemos que el Programa de Naciones Unidas es la que lleva la parte ambiental como un abogado, es el abogado de la parte natural. Entonces, esta se encarga de la administración. Y por final, al fin, cuando ya se tengan en las reuniones, las informaciones, las investigaciones, definir los procesos esenciales para tomar las acciones correspondientes. Y bueno, de ahí que vienen las diferentes enmiendas que se ha reportado, ¿sí?, en los diferentes años, con el objetivo general que ya está planteado. Bien, eso en cuanto al Convenio de Viena, ¿sí? Se conoce ya. Ahora, viene el Protocolo de Montreal. A raíz, lógicamente, de esto, ¿no? A raíz de este problema de la calidad del aire, en relación, o mejor dicho, en relación al deterioro de la capa de ozono, lo cual implica la calidad del aire y otras actividades que generan un impacto.